Buenos días compañeros y compañeras, el día de hoy les vengo a hablar sobre Perú. Perú es un país soberano que está ubicado en el continente americano, en su parte austral, más específicamente en el oeste suramericano. Colinda con el Pacífico, también limita al norte con Ecuador y con Colombia, al oeste con Brasil y al suroeste con Bolivia y Chile. En este se encuentran una gran multitud de paisajes, como por ejemplo los valles, las mesetas, las altas montañas propias del Amazonas. Al oeste también encontramos lo que vendría siendo la costa desértica y también pues tenemos, como no, al Gran Amazonas. Es una república unitaria, presidencialista, descentralizada y pues actualmente tiene como presidente a Martín Vizcarra. Aquí pues podemos observar los límites un poquito más detallados. Ahí tenemos a Ecuador, tenemos a Colombia, a Brasil, a Bolivia, a Chile y al Gran Océano Pacífico, como ya anteriormente lo habíamos dicho. El idioma oficial de Perú es el español, aunque coexiste con otros idiomas como el quechua, el aymara y múltiples lenguajes indígenas. Sobre el nombre de Perú existen una multitud de versiones, pero pues en este video, por cuestiones de practicidad, solamente vamos a tomar una de ellas. Y es necesario decir y mencionar que todas están relacionadas con un malentendido. Pues, y esta, en la versión principal que se cuenta, es que cuando los españoles llegaron a el Perú, le preguntaron a los indígenas que se encontraban allí que cómo nombraban a esa zona. Y ellos les respondieron diciendo que la nombraban Virú. Pero los españoles pues malentendieron el mensaje y pensaron que les habían dicho Perú. Además de eso, pues tenemos que decir que en este lugar, en Perú hay un río que se llama Río Virú, que hace pues como un recorderi pues, de esta historia. Entonces, la corona española prontamente daría el nombre de provincia de Perú al antiguo imperio incaico. Y pues bajo el dominio español posteriormente se llamaría Virreinato del Perú, nombre que se conservaría y luego se cambiaría en su posterior independencia. Para hablar de la sociedad y del pueblo peruano es necesario hablar sobre la civilización Caral. Y para poder hablar de esto tenemos que viajar hasta hace unos 5000 años antes de Cristo, en lo que se cree es la primera civilización del continente americano, en la hoy ciudad de Caral. Esta civilización subsistía gracias a la pesca y la agricultura que le brindaba el río Sucre. Además de eso, construían unas edificaciones como las que están viendo aquí, que están hechos con una técnica que se llama técnica Shikra, que consiste en amarrar piedras con elementos naturales. En el año 1800 a.C. la región tuvo que ser abandonada debido a fenómenos naturales como el fenómeno del Niño o terremotos. Luego de aquí los habitantes de Coral migraron hacia otros lugares como Sequín, Huárico o Cotos, que se encuentran dentro del actual Perú. Este es considerado entonces el primer foco de civilización andina. Y para seguir hablando de Perú tenemos que hablar necesariamente sobre el Imperio Inca, que es el imperio precolombino más grande de Sudamérica. Y que gracias a Pacauchatec alcanzaría su máximo esplendor, llegando desde Ecuador hasta el norte de Argentina, pasando por Bolivia y por Chile, y obviamente por el Perú. No sería hasta que una guerra civil entre los hermanos
Huáscar y Atahualpa llevarían a una crisis dentro de este imperio, y pues contando con tan mala suerte que los españoles llegaron justamente en esa zona y se aliaron con los pueblos sometidos por el Gran Imperio para acabar con este imperio inca. Luego de la muerte de Atahualpa se instauraría lo que vendría a ser llamado el Virreinato del Perú, que luego fue fragmentado y pues cuya capital era la ciudad de Reyes, la actual Lima. Cosas como la reforma borbónica y la desigualdad entre los españoles y los peruleros crearon unas corrientes libertarias. Los peruleros eran los nacidos en el Perú, pero hijos de españoles. Lo que promovería una serie de revueltas. España, tenemos que entender que ya se encontraba debilitada gracias a las guerras napoleónicas. Sin embargo, no sería hasta 1821, gracias al apoyo de corrientes libertadoras como la de José San Martín desde el sur y la de Bolívar desde el norte, que ésta lograría su independencia. Luego de esto tenemos que hablar de la guerra de la Confederación Peruana-Boliviana. Esta guerra entre la Confederación Peruana-Boliviana y la República de Perú del Sur, apoyada por Chile, da como resultado la derrota de los confederados y la separación del territorio boliviano de su parte que hoy es considerada como Perú. Luego se da algo que es llamado la Guerra del Pacífico. Aquí tenemos un poquito de la configuración de los mapas de Perú a lo largo de la historia. Se da algo que es llamado la Guerra del Pacífico, guerra en la cual participa Chile, Bolivia y Perú. Esta guerra da como resultado la llegada de las tropas chilenas a Lima, lo que hace que pues obviamente el bando peruano-boliviano pierda la guerra. Después de esta caída en la guerra, Perú, que se encontraba devastado, cede su zona amazónica sin ningún conflicto a Brasil en el Tratado de Valverde Branco. Luego firma el Tratado de Lima y luego el Tratado de Salomón Lozano, que lo firma con Colombia. Con Ecuador vendría a arreglar su conflicto territorial en la guerra peruano-ecuatoriana, que combinó con el Tratado de Río de Janeiro. Bueno, en lo político, en el siglo XX comenzamos con Oncenio Leguía, luego pasamos al militarismo de la mano de Luis Sánchez Cerro, luego la democracia de la mano de Prado, luego vendría un proceso de oligarquía con Manuel Ordría, que iba a ir desde 1942 hasta el 50. Luego llega Juan Velasco Alvarado, que llega al poder de la mano de un golpe de Estado, quien hace una reforma agrícola que terminaría suscitando la deuda peruana, cosa que generaría la posterior crisis del 80, donde Perú fue catalogada como uno de los países más pobres del mundo. Gracias a esto se da la conformación de grupos guerrilleros como lo fue el Sendero Luminoso y MRTA, que en su momento de mayor esplendor lograron tener control sobre estas zonas aquí que vemos dibujadas en el mapa peruano. No sería hasta la llegada de Alberto Fujimori donde la influencia de estos grupos guerrilleros tendría una menor relevancia. Tenemos que recordar también que Fujimori fue encontrado culpable de corrupción, además de violaciones de los derechos humanos, no hace mucho, y actualmente la política peruana se encuentra salpicada, como no, por Odebrecht, cosa que impactaría finalmente a prácticamente todos los países de Latinoamérica
Pues como no podía ser el caso, la oligarquía peruana también se encuentra dentro de este gran caso de corrupción. Chicos, pues sin más nada que decir, muchas gracias.